Hola, en este tiempo en que participamos de Navidad y de todas las actividades y festivas de Navidad, se puede perder la visión de quién es el Señor Jesucristo que vino a nacer entre nosotros en un día que celebramos en Navidad. Y entonces pensamos que fue un día, una noche romántica cuando nació y todo fue paz y las estrellas y todo fue paz. Y entonces como que de ahí hasta que fue adulto, él nunca sufrió persecución, nunca sufrió los embates del mismo diablo para destruir la obra de Dios que quería salvar al hombre. Y pensamos que de repente a los 30 años aparece y va a hacer ministerio para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero miren, hoy podemos ver en la palabra del Señor que aún siendo un bebé, aún siendo un niño, estaba peleando una batalla espiritual a nivel universal para salvarnos a nosotros. Soy Alejandro Gaete y veámoslo aquí en Mateo capítulo 1, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto habíamos visto que fue lo que ocurrió porque los pastores y los magos y todos ellos estaban supuestos a verlo, y cuando le dijeron a Herodes: si lo encontramos te decimos dónde está, pero ellos se fueron por otro lugar, por otra parte, y se sintió burlado y le dio una gran rabia. Y miren, aquí un ángel tiene que venir a avisarle a José: hey, vete con tu familia a otro lugar porque andan buscando al niño. Así que lo busca para matarlo. ¡Wow! Nosotros pensamos que el Señor Jesús fue buscado para ser muerto por los fariseos, por los saduceos que querían matarlo. Bueno, hasta que fue el momento en que el Señor Padre Dios dijo: esta es la hora que mi hijo debe ser entregado para morir. Y entonces fue entregado para morir en la cruz del Calvario. Pero nunca nos damos cuenta, porque nos cuentan la historia tan linda de Navidad y todo, que fue solo una historia romántica, cuando realmente fue una historia violenta para poder salvarle a usted. Entonces, mi llamado es: no despreocupe, no deseche, no mire en menos lo que Dios ha hecho por usted para salvarle. Que su Hijo, el Señor Jesús, el Cristo, vino a nacer como bebé, siendo Dios, pero desde ahí ya estaba luchando la batalla. Y no era algo personal, era algo por usted y por mí, por salvarnos a nosotros. ¿Qué diferencia tiene Navidad para mí cuando yo puedo ver estas partes en la Biblia? Y el verso 14 dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí está José, que no voy a predicar y hablar de él, pero queda bien detrás. Yo no sé si habrán grupos que querrán protestar y por qué José no apareció, ¿verdad? Como se hace en otras formas. Pero aquí José no aparece, sino que es solamente una persona secundaria, porque había sido el encargado de cuidar al Hijo de Dios. No poca cosa, al Señor Jesucristo. Se levantó de inmediato, no esperó a la mañana, no dijo: voy a ver, me corro el riesgo. No, dijo: aquí tengo al Hijo de Dios. Ya se me dijo quién es Él. Mi mujer, que va a ser, ya sabe quién es Él. Nosotros nos vamos a dedicarnos a cuidarlo hasta donde sabemos. Pero aquí no era que estaban cuidando un buen niño, o que iba a ser un buen maestro, un buen filósofo, un buen filantropista. No, Él era Jesús el Cristo, o sea, el ungido, el enviado de Dios. Y era un bebé todavía, y tenían que cuidarlo de esa forma. El ángel le dijo: vete, andan buscando al niño para matarlo. Ven. Yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque ha tenido tanta paciencia conmigo, no sé, con usted. Usted puede darle sus propias gracias a Dios. Porque
uno toma en tan poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Su hijo aquí estaba ya luchando una vida de lucha espiritual, guerra espiritual contra los mismos demonios y que se lo influían a los reyes para poder desechar al Señor Jesús. Hoy en día usted puede ver que no ha cambiado la cosa. Hay una misma agenda mundial, pero con fuerzas y con ganas, para destruir la persona del Señor Jesucristo, lo que significa para el cristianismo. Para destruir el camino de salvación, que es el Señor Jesucristo, no hay otro. Para destruir la primera institución que Dios hizo y llevó a cabo y que el Señor Jesús lo apoyó completamente, que es la familia. Hay una agenda, pero con fuerza contra eso. Pero la Biblia dice que nada podrá contra la iglesia de Dios. Él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Me encanta ver estas cosas de los profetas, porque ahora hay personas que se llaman profetas a sí mismos, y los que habían aquí siempre daban noticias críticas. O te pones con Dios o te vas a quedar muy mal. Hoy día los profetas que te quieren bendecir, que te declares y que todo lo que tú pidas, Dios ahí está y lo hará. Este es tu niño de los mandados. No es así lo que enseña la palabra del Señor. Y aquí podemos ver que el profeta ya había dicho que el Señor Jesús iba a tener que huir, sufrir, siendo un niño. Su padre y su madre no sufriendo menos con todo esto. No podían tener una vida tranquila, familiar, poder construir los sueños, lo que ellos querían. Tenían al Hijo de Dios entre ellos. Esto es Navidad. Esto es lo que nos anuncia Navidad, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros. La pregunta es siempre, ¿cómo le respondemos a Dios? Porque nos gusta lo que Dios ha hecho, porque hay un motivo de fiesta para fin de año y además está pegadito con fin de año y tiene días libres y se hacen muchas cosas que son tremendas, que nada tiene que ver con lo que es la Navidad que nos muestra la palabra de Dios. Incluso en las iglesias. Verso 16 dice, ahí hablamos ya en el 15 de la profecía, ¿verdad? Que había dicho el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Que de pasada el Señor Jesús tuvo que descender a Egipto. Porque siempre que tú ves en la palabra del Señor que ir a Egipto era retroceder en tu vida espiritual, era retroceder en tu relación con Dios. ¿Y por qué el Señor Jesús estaba pasando por eso? Porque Él ya estaba teniendo una vida completa de pago por mis pecados. El que merecía retroceder a Egipto, el que merecía lo peor, era mi persona por mi pecado, no el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué Él lo estaba haciendo? Para poder pagar. ¿Ves que tiene sentido? Él estaba pagando ya por mi vida. Él no solo pagó en la cruz, sí, amén, y entregó su vida, derramó su sangre, se cumplió todo. Pero si Él no hubiera vivido una vida sin pecado, de nada hubiera servido el trabajo de Él en la cruz para poder salvarme a mí en forma sacrificial. El 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando hay alguien en poder, cuando hay alguien en gobernando, que quiere ser malo, no tiene límite para su maldad. Tenga Dios misericordia de los tiempos que nosotros vivimos ahora. Sin embargo, aquí al poderoso rey, al que estaba gobernando, al que tenía el poder para hacer el llamado, mandó a matar a los niños. Esta cosa de este negocio de matar niños y bebés por la conveniencia especial personal de alguien como Herodes, era una conveniencia personal y un miedo que él tenía de que le quitaran su cetro,
No es nada nuevo ahora en los años que vivimos. Esto es antiguo, siempre ha estado. Por conveniencia, siempre se ha matado bebés. Que Dios nos ayude, que no caigamos en lo mismo. Y entonces, cuando se fueron a matar, ¿verdad?, todos los bebés menores de 2 años, se cumplió, verso 17, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Y aquí habría mucho para hablar, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios, en su amor de mandar, escuchen bien, a salvar al mundo y mandar a su Hijo, y en medio de ello se mandó a matar todos los bebés menores de 2 años de la población de allí? Es increíble. Eso solo a mí me pone una respuesta ante el del Señor, que yo debiera vivir de rodillas sirviendo al Señor, porque no soy mejor que otras personas. Esos bebés no eran malos, pero allí se encontraron en medio de ese evento. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a saber cuántas otras personas que tal vez han perdido sus vidas, han perdido todo, no han conseguido lo que quisieran conseguir en la vida, no han recibido las bendiciones que uno ha recibido, pero Dios quiso bendecirlo a uno y tener misericordia de uno. Y eso a lo único que me llama, y para que usted también lo recapacite, es que Dios ha tenido misericordia de mí. No puedo despreciar la benevolencia de Dios por mi vida, cómo me ha salvado, aunque otros no han sido salvados en muchas veces. Verso 19 dice: pero después de esto, a Herodes, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, ahora en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahora estaban en Egipto, ahora volvieron a la tierra de Israel. Como que a veces Dios nos hace pasar también por cosas y nos mete en un Egipto y quedamos allí como en una burbuja. ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo voy a salir de esta pandemia? ¿Cuándo voy a salir de este virus? ¿Cuándo voy a salir de este estallido social mundial que hay? ¿Cuándo voy a salir de esta inseguridad financiera que hay? ¿Cuándo voy a salir de esta inseguridad del futuro que hay? Como que estamos allí. Pero Dios los mandó a Egipto. Y ahora los mandó y los buscó y los trajo a la tierra de Israel, tierra bendecida de Dios, tierra que tenía para bendecirlos a ellos también. Tengan paciencia, que Dios muchas veces nos hace pasar por tiempos difíciles, pero nos lleva después a la tierra de Israel, a la tierra espiritualmente hablando de Israel, no de solamente geográficamente. Pero a ellos los llevó de vuelta. Pero miren, fueron a una tierra desconocida, a una tierra que eran mal mirados los israelitas en Egipto. Puede que Dios te haga pasar por lugares donde no puedas confiar en nadie. Y el único que te va a salvar de ese evento en tu vida es Dios. A ellos los cuidó, los protegió Dios. Lo mismo puede hacer con nosotros en estos días. 22 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Escuchen bien, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, en la región de Galilea, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Pero un nazareno
Era alguien que se dedicaba a Dios, que pasaba por dificultades en tiempos cuando son adultos. Pero miren, el Señor Jesús ya estaba siendo un hombre de Dios, porque era hombre también, a la misma vez que es Dios. Él estaba pasando por todo ese proceso y hasta de ser nazareno. Si Él no hubiera pasado por eso, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Eso no lo hizo ni lo cumplió el Señor Jesús cuando fue adulto. Lo sufrió. Dios lo libró de la muerte y matanza. No cuando era adulto, cuando era un niño. Para que ustedes y yo pensemos, ¿qué estamos celebrando en Navidad? Celebremos a nuestro Salvador. No solamente aquel que vino a nacer en una noche romántica, pero que tuvo una vida de persecución, de liberación, de matanza, aun cuando era un bebé, un niño, después de los 8 días por lo menos. Y entonces podemos ver que mi Salvador no fue solo un adulto, sino de la misma noche en que nació, o día o madrugada en que nació Él. Ustedes y yo debemos recordar eso en este tiempo de Navidad. Y cuando tengamos una tremenda cena y un tremendo para poder celebrarlo, no lo celebremos sin desconectarlo de que el Señor Jesús vino para salvarme, nació y empezó a sufrir desde el día 1 para salvarle a usted y para salvarme a mí. ¡Feliz Navidad! Celebremos la Navidad como realmente es. Dios le bendiga.